madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra, una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo, nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que están sintonizando ya Radio María Panamá a esta hora de la tarde para escuchar este espacio Iglesia, Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, acompañándoles en este espacio. Ya estamos por acá en nuestras redes sociales también, donde pueden seguirnos. Gracias por su presencia, gracias por su sintonía. Nos abrimos, hemos dejado atrás el mes de agosto para estar presentes ahora en el próximo mes, septiembre. Para nosotros en América Central, ciertamente a excepción de Panamá, estaremos celebrando el mes de la independencia. Estaremos celebrando nosotros el mes de la independencia. Por acá vamos a subirle un poquito para que puedan escucharnos mejor. Yo creo que ahora sí. Gracias, señor Brian. Pues es un mes bastante importante también, y a nivel de la iglesia pues también es importante. ¿Por qué? Porque, y hoy vamos a iniciar en Iglesia Madre y Maestra con un poco de temática de esta liria. La iglesia nos invita a conmemorar en el mes de septiembre, a recordar de una manera muchísimo más especial la Biblia. Vamos a proponer algunos ejercicios, vamos a hablar, no vamos a dejar de lado lo que veníamos haciendo, pero nuestro programa siempre se divide en dos por una pausa musical. Hoy tenemos una pausa musical realmente hermosa que voy a estar compartiendo con ustedes. Señor Brian, ahí hemos mejorado, por favor me avisa para estar siempre seguros y poder hacer los ajustes necesarios. Así que, bueno, venimos con esto, Iglesia Madre y Maestra, siempre un espacio donde todos aprendemos. Como decimos ahora ya en septiembre, el tiempo, hermanos, realmente se ha pasado muy rápido, y creo que toda esta experiencia, toda esta situación nos lleva a todos, yo el primero, sin duda alguna, a tener que y a revalorizar la vida. Les comparto una experiencia que sucedía hoy. Una situación que me pasaba hoy en la mañana. Estaba ahí cerca de la oficina de la parroquia y escuché unas personas hablar. Venían a apuntar una intención sobre un difunto. Y bueno, yo realmente no identificaba porque no había visto a las personas, pero estaban hablando con el otro padre y yo necesitaba una situación de la oficina, pero no quería interrumpir. Entonces las personas dicen, es que cuando mi hijo escuchó al padre Rodolfo en las homilías, se decidió venir a hablar con él, y después de también hablar con él tenía nuevos propósitos, nuevos ánimos. Yo decía, pero ¿quién será esta persona? Al fin y al cabo pude ver también los rostros de las personas y era un señor, pero es que es un joven, 45 años. Ciertamente tuvimos varios encuentros donde hablamos, y recuerdo haberle visto en las Eucaristías en un determinado lugar todos los domingos. Y la gente decía, pero es que él no iba ni a misa todos los domingos, pero desde ese entonces, pues ciertamente empezó a ir, y yo ya tenía un nudo en la garganta definitivamente a todo eso, ¿sí? Y bueno, resulta que la persona pues falleció, 45 años, estaba casado, tenía 3 hijos. Yo creo que hoy por hoy esta situación de la sensibilidad ante la vida se nos hace muchísimo más palpable. Creo que nos
se nos abrieron los ojos y nos dimos cuenta que sí, que la gente se muere, que sí, que la vida pues realmente es transitoria, y de allí, ¿yo qué hago con ella? ¿Qué estoy haciendo? La vida, estamos claros, creo yo, que quizás no es aquello que nosotros queremos, porque siempre deseamos algo más, siempre quisiéramos encontrarnos con alguna situación, siempre queremos ir a más, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de ocasiones siempre nos surge ese deseo. Tenemos una cosa, pero pronto ya no nos gusta, ya no le encontramos sabor a eso y queremos algo más. Y quizás lo que tenemos es bastante bueno, que otras personas con eso que ya tenemos, pues se pueden sentir bastante bien. Bueno, tal vez también es que sea muy mi experiencia, no sé, a veces egoísta. Pero yo quiero hoy, hermanos, en este programa, en esta oración que vamos a iniciar, porque siempre iniciamos acá orando y también saludando a todos los voluntarios, a nuestro director, el padre Oriel, a toda la gente que hace posible las transmisiones de Radio María, especialmente estas de Iglesia Madre y Maestra, pues que nos siga dando fuerza, Señor. Regálanos pues que nuestra decisión y la opción pueda ser por una buena vida, que al final y al cabo es tan corta. Este domingo yo también predicaba en la homilía sobre, yo creo que todos entendemos la diferencia, y si no, vamos a decir una palabra con respecto a eso, entre dolor y sufrir. Hay mucho, sí, y se ha dicho muchísimo, ¿sí? Pero existe una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, en Oriente, hablemos específicamente de los budistas, el sufrimiento es una cuestión de opción y que se puede evitar porque las opciones uno las elige, pero el dolor es una situación que te llega. Y el dolor, por ejemplo, en el cristianismo tiene un sentido, porque es que cuando yo veo la cruz también y miro a un crucificado como la que porto siempre de los misioneros redentoristas, pues miro a un hombre ensangrentado con una corona de espinas, pero el dolor en Jesús tiene un sentido profundo, de los más profundos en la vida. La esperanza trascendental, el saber que el Padre no le iba a dejar solo, el saber que el Padre le va a resucitar. Y a pesar de eso, del miedo, del dolor que podía experimentarle la cruz y saberle, porque pues todos sabemos que si nos meten un clavo en la mano nos va a doler, pues acepta. Porque su vida era hacer la voluntad del Padre. Sufrimiento, yo es que a veces creo que nos ponemos, ¿no? Para que nos den palo. No sé por qué. Yo tampoco tengo la respuesta. Puede ser que en un momento sea por ignorancia, pero el sufrimiento carece de total sentido. El dolor nos dejará lecciones. A veces la línea divisoria entre el dolor y el sufrimiento es invisible. Y sufrimos y nos duele, y sufrimos y no nos damos cuenta claramente. Pues vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos ayude a quitarnos de cualquier sufrimiento en la vida. Y que el dolor que llegue pues pueda tener un sentido claro para nosotros. Ese sentido que también tuvo para Él, que fue amar. Que también sea para nosotros. Porque es que si no, luego la vida se nos acaba, la vida se nos gasta. Eso lo estamos descubriendo no más ahora. Por todas las personas, por todos los jóvenes que están sufriendo. Personas que tal vez se han visto afectadas por esta pandemia a nivel de la enfermedad. Por las opciones de nuestra vida que vayan al amor, que no nos acarreen el sufrimiento que no queremos, que nos lastima tanto, y en el dolor, Señor, que no podemos evitar. Que tu presencia se siente en el corazón, que tu compañía nos guíe el camino y que tu espíritu sea luz. Por eso acá en Iglesia Madre y Maestra, a través de Radio María, vamos a decir: oh Espíritu abogado, luz de los corazones y Padre de los pobres, amor de Dios y santificador de la Iglesia, dame a beber el agua de tus dones. Mi alma es tierra seca que no produce más que espinas y abrojos. Oh fuente de agua viva, inúndame con tu caudal.
No permitas que me vaya a beber aguas contaminadas. Riega mi corazón en tiempo de sequía. Que el tedio no sofoque ni mate la vida que me infundes. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tus dones. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bueno, y ahora sí, hermanos, poniendo todo en las manos del Señor, pues qué mejor. La vida nunca va a dejar de sorprendernos. Me encantaba esto que aparecía acá en el Panorama Católico. Si ustedes no lo han visto, por favor les invito a que consigan su Panorama Católico. La vuelta al cole 2020 ya está cerca. Los niños están bien con sus nuevos uniformes escolares y parece aquellos uniformes que te protegen contra la radiación, contra todo van los chicos, está buenísimo. Por acá también me recuerdan en Panamá, ahora en septiembre también es el mes de Santa María la Antigua, patrona de Panamá, pues clarísimo, más elementos para poder estar de fiesta. Yo me tomo el café de la tarde, las personas que me están viendo por el Facebook ya voy a ver, ya sé que hay varios mensajes por ahí, pero estar en todo al mismo tiempo, ser un ratito de Doña Toda, a veces es difícil. Que seas tú, Señor, quien realmente nos guíe y nos haga ver la luz. Quiero compartir aquí también del Panorama Católico el editorial que la gran mayoría de veces siempre está muy acertado. Perder y salvar la vida. Esta frase de nuestro Señor Jesucristo, muchos nos resulta confusa y engañosa. Y sin embargo nosotros vivimos en un tiempo lleno de paradojas. Tratamos de conservar los objetos que nos son más queridos, pero hemos hecho el despilfarro de ello una característica de nuestra cultura. Algo semejante hacemos con nuestra propia vida. Son muchos los que practican los deportes peligrosos y algunos pierden en ellos la vida. Tal vez desean ganar una fama que puedan alargar el recuerdo de su vida o aún más allá de la muerte. Ya sabemos que Jesús se refería al alma, a la vida, a la persona en su totalidad. Con todos los profetas denunciaba y anunciaba. Denunciabas nuestro egoísmo y nuestra comodidad, nuestra asedia y nuestra indiferencia. No queremos perder tiempo. Nos horroriza el miedo, el contagio. No queremos aparecer como creyentes en una sociedad descreída. Queremos conservar nuestra salud y defender nuestra intimidad, no perder nuestro tiempo y salvar nuestro prestigio. Decimos que nuestro cuerpo es nuestro y hacemos lo que queremos. Gritamos que nuestra vida es solo nuestra. ¿Por qué dedicarla a unos necesitados o a los que no queremos encontrar? ¿Cómo podemos o cómo vamos a entregarla a un Dios al que nunca hemos visto? Sin embargo, Jesús anunciaba y proponía un modo diverso de vivir, de convivir y pervivir. Nos invita a entregarnos a Él, colaborando con fe en su misión. Nos exhorta a esperar una vida que perdura más allá de la muerte y nos facilitas al encuentro con Él, al encontrarnos con los pobres, con los marginados que van haciendo camino con nosotros. Señor, todos queremos salvar nuestra vida, pero en realidad nos vamos perdiendo con todo lo que se pierde a nuestro alrededor. Que tu Espíritu nos ayude a comprender que al perder la vida por ti, la encontramos de verdad. Termina con un amén, porque realmente está tan bonito que casi es como una oración. Por favor, para los que nos quieran seguir en nuestras redes sociales, les vamos a poner aquí en pantalla en este momento. Siempre el programa va a aparecer en el Facebook Live. Nos encuentran en el Facebook de Iglesia M&M. Para hacernos llegar sus mensajes acá al estudio, por favor, a través del WhatsApp 6633-6087. 6633-6087.
Si nos escribe desde el extranjero al WhatsApp, pues ponga 00507-6633-6087 y también a través del Twitter en el @iglesiaM&M, pues por ahí estamos presentes, por ahí también pueden encontrarnos, seguirnos y por ahí vamos compartiendo diferentes elementos que nos sirven de recordatorio, algunas cosas que también estamos preparando nuevos elementos para nuestras redes sociales acá en Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Veníamos compartiendo una enseñanza sobre los diferentes artículos del credo. Y para hoy vamos a compartir la parte de "y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen". La concepción de Jesús con una ligera variante en los dos credos que dicen lo mismo en este punto. El de Nicea afirma: por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y el credo de los apóstoles afirma: fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. La variante está en que uno usa el término encarnarse y el otro habla de concepción. Es decir, se encarnó por obra del Espíritu Santo o por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen. Y el de los apóstoles dice: fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El término encarnarse que usa el credo de Nicea y Constantinopla se apoya en el texto evangélico de Juan, que dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El credo de los apóstoles se basa más en la narración evangélica de Mateo y de Lucas, que hablan de concepción. Dice de la siguiente manera: este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo, dice San Mateo. San Lucas: María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. No tenemos que ver contradicción en estas diferencias. Lo que ambos dicen es que el origen de la existencia humana del Hijo de Dios intervienen dos actores, el Espíritu Santo y María, una mujer cuyo rasgo distintivo es el de ser madre, es el de ser virgen. Es que el origen... Lucas y Mateo, al usar el término concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, señalan que dicha concepción no se debió a ninguna inseminación humana. Por ello, en María se da la paradoja de ser madre y de ser virgen. El evangelista Lucas añade, a modo de explicación: por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. De la misma manera que paradójico resulta que se pueda ser a la vez hombre y Dios, paradójico es ser madre y virgen al mismo tiempo. De allí que nos refiramos a esta experiencia como el misterio de la encarnación. Podríamos decir, para entenderlo, porque María es madre, su hijo es humano como ella, y porque Jesús es Dios y su madre es virgen. Llamar a María madre virgen es confesar a Jesús hombre Dios. Qué bonito esto, esta manera que hoy hemos podido expresar esto. El Espíritu Santo en la encarnación del Hijo de Dios. Jesús no tuvo padre humano porque así lo quiso el Divino Padre con sus insondables designios. Nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios actúa como cónyuge de una virgen. No, sino que actúa por oído de la fe de María, que escucha la palabra de Dios y responde incondicionalmente: aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Esta y solo esta es la intervención humana en el suceso del nacimiento de Cristo en Belén, virginalmente en el seno de una sencilla y humilde mujer del pueblo cuyo nombre era María. Claro está que vamos a hablar de San José como un papa, como un padre putativo. Ya se ha dicho que el Espíritu Santo es uno de los dos actores que intervienen en la encarnación. Nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel a quien habitará.
corporalmente la plenitud divina. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?, se dio mediante el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar en el seno de María y fecundarla por obra divina, al que es el Señor de vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre, una humanidad tomada de la suya. Concebido en el seno de la Virgen es Cristo, el Hijo único del Padre. El ser conocido como el hombre en el seno de la Virgen María es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de la existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan, a los discípulos. Por tanto, la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ha ungido con el Espíritu Santo y con su poder. El texto de Lucas, allí el Espíritu Santo es presentado como el poder o la fuerza de Dios. Es el mismo Espíritu que ya estaba presente con su fuerza al principio de la creación. Como va a decir el libro del Génesis, la tierra era caos y confusión y oscuridad, y por encima del abismo un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese mismo poder, esa fuerza del Altísimo que cubre con su sombra a María, se hace presente en el momento en el que se inicia la nueva creación. María, sin duda alguna, también como parte de estos dos elementos principalísimos, importantísimos en la concepción del Hijo, al igual que el Espíritu Santo. Si vamos hilando fino, hermanos, todo lo que hemos ido hablando en estos programas, podemos ver pues cómo Dios se decide a actuar de una manera tan extraordinaria, haciéndose presente, manifestándose, pero de una manera que le podamos entender, no de una manera realmente extraña. Y la única manera que nosotros podemos entender es a través de cómo los hombres y las mujeres nos hacemos presente en el mundo. Johanna Martínez de Monzón, buen día, saludos para ti también. Alicia de García, Eric Ramos, buenas tardes, padre, un gusto saludarlo, Dios le bendiga. Y al programa también, muchísimas gracias, bendiciones. Vicky de Bamaca. Por ahí tenemos también más gente de otros lugares que nos está sintonizando. Le invitamos a que nos haga llegar también sus mensajes, que nos comente, que nos diga qué tal. Que se atreva también esta tarde. Yo repito, digo, no es que tengamos que ir siendo unos atrevidos en la vida, pero luego la vida se nos va, la vida se nos escapa, y cuando quisimos hacer algo, pues ya nos dimos cuenta que era como un poco tarde y nos fuimos quedando sin eso. Así que pues no espere más. Esta tarde puede ser un buen momento, y pues lo que usted comente por acá también vamos a estarlo compartiendo con los hermanos. Vamos a ir a esta pausa musical que hemos preparado acá en Iglesia Madre y Maestra esta tarde, que nos va, ojalá que podamos hacer la parte de nuestra vida y poderle decir pues con el canto, pues Señor, yo quiero amarte, sí, y yo te amo a ti. Vamos a la pausa musical y estamos de vuelta acá en Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos a través de Radio María Panamá. Cuando la cruz se torna más pesada, caigo en la cuenta que no es fácil ser adorador en medio de la prueba, tu siervo fiel cuando cuesta creer, aunque las lágrimas compitan con mi sonrisa, cuando aparentemente todo claudica, tu voz irrumpe en medio del silencio, y allí en la cruz me sigues repitiendo:
Estamos de vuelta después de nuestra pausa musical y pues ojalá que nosotros también podamos decirle pues yo también te amo, Señor. Como María, como la parte que estamos compartiendo hoy del símbolo de la fe, del credo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen. Vamos a ver si nos siguen haciendo llegar sus mensajes para poder saludarlos. Hay gente que siempre está ahí en el programa, que son fieles oyentes. Hoy no los hemos visto, no sé qué ha pasado. Septiembre, ya empezamos a celebrar el mes de la patria, tal vez acá en Guatemala, el mes de Santa María la Antigua, por allá. Fíjense que María fue elegida para ser madre. De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Llamada a ser madre de Dios, María es verdaderamente madre de Dios porque es madre del Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que es el Dios mismo. Llamada a ser virgen. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor. Y hay quienes consideran la virginidad de María como un mito. Por el contrario, la persona de María es parte fundamental de la vida de Jesús, que nació de una mujer porque, como se ha explicado, no tenía un padre humano. A San José, como hemos dicho, le consideramos como papá adoptivo. La tradición de la iglesia va en esta línea. Hoy no pocos movimientos religiosos y sectas cuestionan la virginidad de María. En realidad, esto fue así desde el principio de la cristiandad, pero la iglesia desde siempre ha sostenido firmemente que se trata de una virginidad real, no simbólica. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se cree acerca de Cristo, pero lo enseña sobre María iluminada a la luz de la fe en Cristo. Una de las razones que se dan para cuestionar la virginidad de María es que tuvo otros hijos. Sin embargo, el catecismo de la iglesia sale al paso de este asunto diciendo: se objeta a veces que la escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, versos 31-35 de San Mateo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y hay otras citas. La iglesia siempre ha entendido estos pasajes como referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, San José, Santiago, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de una manera significativa como la otra María en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 1. Se trata de parientes próximos de Jesús según una explicación y una expresión que se da en el Antiguo Testamento. En la lengua materna de Jesús, que era conocida como el arameo, con una sola palabra se hacía referencia a hermano, hermana, primo, prima. Cuando en el Evangelio de Marcos se dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandaron a llamar, la multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estaba hablando simplemente de esos parientes cercanos. Y recordemos no perder de vista que en la figura de María se hace presente una nueva Eva, la Virgen María, que colabora por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat, locus tutis humanae nature, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana, como dijo Santo Tomás. Su obediencia, por esta obediencia ella se convierte en la nueva Eva, en la nueva madre de todos los vivientes. Por eso, afirmamos en el símbolo de la fe, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Decía que íbamos a dedicar un momento también en este programa de esta tarde, acá en Radio María Panamá, Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos, a poder decir algo sobre este mes de octubre que tiene que ver con la Biblia. Lisette Ramírez, gracias por la información, Padre Rodolfo. Bueno, pues ojalá que sirva
La señora Aura Lidia Mayén por acá, gracias, colaboradora de nuestra parroquia acá en Ciudad de Guatemala. Buenas tardes para ti también, doña Auri, con su familia, diciendo presente acá en Iglesia Madre y Maestra esta tarde. Mes de la Biblia. ¿Por qué conmemoramos septiembre como el mes de la Biblia? Bueno, esto tiene que ver con la celebración de un santo que está dentro del santoral, que vamos a recordarlo ahora en el mes de septiembre, conocido como San Jerónimo. A veces también lo encontramos como San Jerónimo de Estridón, pero comúnmente lo conocemos como San Jerónimo. ¿Por qué? Este santo tradujo la Biblia del griego y del hebreo a latín por encargo del Papa Dámaso I. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata, es decir, una edición para el pueblo, y publicada en el siglo IV de la era cristiana. Fue declarada en el año 1546 durante el Concilio de Trento la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica de rito latino, hasta la promulgación de la Nova Vulgata o de la Nueva Biblia para el pueblo en el año 1979, el que ahora es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. San Jerónimo dominaba el latín, su lengua materna, y conocía profundamente la retórica clásica de esta lengua. Además tenía un amplio manejo del griego y sabía algo de arameo cuando empezó su proyecto de traducción, si bien se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos en este idioma. Y en el año 382 corrió una versión latina existente del Nuevo Testamento, y en la década del año 390 comenzó a traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo. Completó su obra en el año 405. Conocido como padre de la exégesis bíblica, de estos primeros grandes santos que aportaron a través de su doctrina, de su reflexión, acercamiento a la palabra de Dios, una visión diferente, la manera de poder acercarse a los textos, de poder descubrirlo. Su fiesta se celebra el 30 de septiembre. Muere en Belén el 30 de septiembre del año 420, y por eso la Iglesia, ya en San Juan Pablo II, Fidet et Ratio del 14 de septiembre del año 1998, nos dice al final: para finalizar, a los católicos durante el mes de septiembre debemos dedicarlo a iniciar el conocimiento y divulgación de los textos bíblicos, ya que quien se llame cristiano tendrá que conocer la historia de la salvación y la palabra, interpretadas auténtica y fielmente por el magisterio de la Iglesia. La Biblia, para todas las denominaciones cristianas, contiene la revelación y es, como todo libro sagrado, la fuente de conocimiento y el compromiso de vida en lo referente a la fe. Cada año la Santa Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa e Iglesias Evangélicas celebran el mes de la Biblia. Cada comunidad celebra el mes con énfasis de acuerdo a su historia y a su tradición. La Iglesia Católica, recordando a San Jerónimo, a quien conmemoraremos el 30 de septiembre, traductor de la Vulgata, la Biblia en lengua latina. La Iglesia Ortodoxa hace memoria que fue en idioma griego que se escribieron los Santos Evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento, y las iglesias evangélicas conmemorando la publicación el 26 de septiembre del año 1569 de la primera traducción de los textos bíblicos a la lengua española, traducción realizada por Casidoro de Reina y conocida como la Biblia del Oso, ya que en su portada estaba representada dicho animal. Muy pocos saben que esta Biblia, pese a ser fruto del trabajo de un activo protestante, contenía todos los textos propios de la Biblia Vulgata latina de San Jerónimo, mencionada al inicio, que es el texto oficial de la Biblia para toda la Iglesia Católica Romana. Quiero acercarme ya al final, ya nos van quedando pocos minutos, diciendo 3 elementos en que consiste esta Biblia. Dije octubre, no, es el mes de septiembre. Es que ya vamos, no, estamos apenas hoy al inicio de septiembre. 3 elementos en los que consiste esta colección de libros. Biblia viene del griego, que significa biblos.
biblos quiere decir biblioteca. La Biblia, yo tengo una acá, una traducción de un alemán. Esta Biblia se llama La Biblia de Nuestro Pueblo, de Alonso Scheckel. Una muy buena traducción, no lo digo yo, lo dicen los críticos y conocedores biblistas también. Es una colección de libros porque, como vemos, pues en sus 73 libros, donde contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues nos presenta la historia de la salvación. Y esta historia de salvación, la Biblia va a ser, vamos a empezar diciendo, una historia de fe. Así es, de la fe en un pueblo. No, pero es que la Biblia no es un libro de historia. Sí, concuerdo con eso. No es solo un libro de historia. Contiene historia, pero muchas veces no es su cometido contarnos, porque algunas personas ven los errores o ven eso como un error porque dirá que, qué sé yo, el norte estaba para un lado, pero resulta que en verdad estaba para donde apuntaba el sur. ¿Por qué pasa eso? Si decimos que en la Biblia hay un principio de inerrancia, es decir, que no hay errores en la Biblia. Bueno, porque la Biblia su interés principal no es transmitirnos un libro de historia. Por ejemplo, si queremos acercarnos a la época de Jesucristo, basándonos únicamente en la Biblia como una referencia, pues será un mal ejercicio, porque sí nos comenta determinadas historias, determinada parte histórica, pero no es ese el cometido principal de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el contenido o el cometido principal de la Biblia? El cometido principal de la Biblia es transmitirnos una historia de fe, una historia de salvación. Por eso empezamos diciendo que para el pueblo y para aquel que se acerca a leerlo, quiere ser eso, una historia de fe. Flor de María Cintora Roda, buenas tardes, Padre Rodolfo, de la Parroquia El Divino Redentor. Qué bonito, muchas gracias por estar en sintonía de nosotros, Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos. La Biblia, además de ser una historia de amor, empezaba diciendo eso, perdón, también es una historia de fe, de un Dios que cree en su pueblo y de un pueblo que quiere creerle a un Dios, con todas las dificultades de la vida, que les quiere regalar un proceso salvífico, historia de amor, historia de fe, y al fin y al cabo la Biblia es una historia de salvación. La Biblia tiene aventuras realmente maravillosísimas en los apóstoles, en el Nuevo Testamento, ¿no? En los hechos de la iglesia, los hechos de los apóstoles, en las cartas de San Pablo, de San Pedro. Las historias de los profetas, por ejemplo, lo que nos cuenta las historias de los patriarcas, unas historias que van más allá, ¿sí? Que van más allá del sentido histórico, porque también tienen un sentido teológico, es decir, un sentido de Dios, que ese es el cometido principal. Pero es que ¿cómo Dios manda a Abraham a sacrificar a su único hijo si el pobrecito ni podía tener y era el hijo de la promesa? Bueno, eso tiene un sentido. Mostrarle al pueblo que lo que Dios quiere no es el sacrificio de aquel que era el único hijo, porque no era lo que Dios quería. Pero claro, esto nos llevará a una determinada reflexión, y es acá donde nuestras ganas, nuestro deseo de aprender, nuestra criticidad también debe llevarnos. Pues no todos podemos volvernos y convertirnos teólogos expertos. No lo somos, sin duda alguna. Sin embargo, esto sí debe acercarnos a poder descubrir, escudriñar la palabra, y en esa línea pues ir aprendiendo. Y cuando yo no sepa algo, pues mire, ahora o lo busco o pregunto a alguien que pueda iluminarme. Pero si yo no lo hago, si yo no me dispongo, eso ya será también dejadez mía. Se han escrito tantísimos libros sobre la Biblia que tenemos luego bibliotecas llenas de Biblias, de libros escritos únicamente sobre la Biblia. Y fíjense tan sabroso que es poder conocer aquello que uno ama, ¿no? Como cuando amamos a las personas, por ejemplo, siempre queremos conocer, aunque nunca terminaremos, siempre quedan por ahí algunas ventanas, algunos vacíos, donde no podemos conocer de lleno a las personas. Pero la palabra en sus 73 libros
pues qué rico y qué sabroso poder descubrir esa lectura, darle seguimiento a eso y sobre todo poder ir comprendiendo, poder ir rompiendo el desconocimiento que puede existir en mi vida para poder descubrirme a Dios en una historia de fe, en una historia de amor que termina siendo una historia de salvación para mi vida. Por eso en estos días vamos a estar grabando las reflexiones diarias para Radio María y van a estar enfocadas hacia esto, hacia la palabra de Dios. Así que yo los invito, hermanos, hoy al iniciar el mes de septiembre, que podamos tener pues nuestra Biblia. ¿Por dónde empezar? Bueno, pudiera empezar por donde usted quisiera a la mera hora, ¿sí? De principio a fin, pero una recomendación que se suele dar es, pudiéramos iniciar por el Nuevo Testamento, los Evangelios, descubrir la figura de Jesús y posteriormente, a la luz del Nuevo Testamento, poder hacer una lectura del Nuevo Testamento. Así que ojalá que podamos aceptar el desafío. ¿Qué tal un capítulo diario? Pues mira, en 16 días te habrás leído el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Lucas, pues de San Marcos. En 28 días más, si nos leemos el de San Mateo. El de Lucas nos tomará por ahí. El de Juan, 22 días. Pues invitarlos a esta experiencia. Y no digamos los salmos. Un salmo en la mañana, un salmo al almuerzo, un salmo a la cena. Es como una receta, ¿no? Uno antes de cada comida. 150 salmos, pues haz tú la matemática que nos tomará ahí llevarlo, nuestro crecimiento espiritual, nuestra cercanía con Dios. Yo el primero que quiero hacer mi esfuerzo en este mes de septiembre para poderme acercar pues a la palabra de Dios, y ojalá que juntos podamos hacerlo. Próxima semana vamos a seguir reflexionando pues ciertamente sobre el credo, por qué creemos lo que creemos, pero también vamos a tener algunas cápsulas diferentes sobre algunos otros elementos de la Biblia. Muchas gracias a todas las personas que nos han sintonizado esta tarde, que nos han hecho llegar sus comentarios. Por acá se nos quedan algunos de fuera. Próximo programa pues los traemos, aunque la otra semana debo decir que no vamos a tener Iglesia Madre y Maestra. Por ahí me han escrito, pero en 15 vamos a volver, porque Radio María tiene una transmisión especial y le vamos a prestar, pero solo por esta vez. No, está bien, claro que sí, lo han consultado por ahí. Hermanos, que tengan las mejores de las tardes, un buen inicio de mes para el mes de septiembre, que traiga muchísimas bendiciones y sobre todo recordemos esto, poder acercarnos a la palabra de Dios, que Dios siempre va a tener que decirle algo a mi vida. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, acompañando este espacio, Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprenderemos. Venimos la próxima semana con más de Iglesia Madre y Maestra. Madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra. Una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo, nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra.